Bueno, buen día. Hoy continuamos con las clases sobre los filósofos presocráticos, en concreto sobre la escuela de los milesios, aquellos tres filósofos famosos por haber nacido en esta polis y haber continuado una serie más o menos secuencial entre ellos, que son Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, y eventualmente hablaremos de Anaxímenes de Mileto. Anaximandro de Mileto fue algo más joven que Tales, de quien ya hemos hablado en algunas ocasiones. Se dice que fue su amigo y conciudadano. Diógenes Laercio sitúa su nacimiento hacia el 611 a.C. y su muerte hacia el año 546. Señala que su padre fue Praxíades de Mileto. Apolodoro, quien habitualmente reconocía que entre maestro y discípulo habría un promedio de 40 años, sostenía que para el año 547 o 546 Anaximandro contaría con 64 años y moriría en fecha cercana. En el texto de Bernabé nos cuentan que estuvo implicado en política, como lo prueba la noticia de que estuvo al frente de la expedición colonizadora que Mileto envió a Polonia. Ahora, con Anaximandro nos sobra señalar que el vincularlo con Tales y eventualmente con Anaxímenes, tal como lo hace Teofrasto, nos habilita el concepto de escuela filosófica, como señala Gustavo Bueno. Con ellos, con los milesios, podemos encontrar continuidades y rupturas, como algo muy marcado en la filosofía antigua. Para este filósofo español, la escuela empieza a dar una especie de proyección institucional a la filosofía, un vocabulario característico y otra serie de importantes implicaciones. Se dice que fue el primero en proponer un escrito en prosa, al que se le ha referido como Sobre la naturaleza. A esta obra, la enciclopedia bizantina Suda la tituló de varias formas, seguramente siguiendo una lista de subtítulos referidos en la lista de la Biblioteca de Alejandría y que nos hace pensar mucho sobre cuál era la verdadera pretensión, contenido y el alcance de la obra. Este título, sin embargo, era bastante común para ser asignado a las obras presocráticas de los llamados filósofos de la naturaleza. De los 95 títulos a él atribuidos, tenemos noticias por Esiquio y Teofrasto, y del que nos habla Diógenes Laercio también, aunque seguramente habría él conocido una edición posterior. Se estima que dicho libro debió llegar a tiempos de Apolodoro y a la biblioteca de Liceo, aun cuando antes de Aristóteles ni Anaximandro ni Anaxímenes aparecen referenciados. Para Heidel, la obra de Anaximandro era, comillas, una historia y geografía universales que pretendían esbozar la historia de la vida del cosmos desde el momento de su aparición más remota hasta la propia época del autor. Mientras que para Chernis el objetivo de la obra era ofrecer una descripción geográfica, etnológica y cultural de la tierra habitada y del modo en que llegó a ser lo que era. Se le atribuye a Anaximandro además la creación de un mapa, en noticias que se remontan al geógrafo y bibliotecario alejandrino Eratóstenes. Igualmente, Anaximandro también tuvo reconocimiento en astronomía. Diógenes Laercio le atribuye la elaboración de un modelo de los cielos, con una dudosa certeza, y señala que fue el primero en, entre comillas, inventar un gnomón, que es una especie de herramienta consistente en un cuadrante con varillas perpendiculares que le permitió averiguar y medir solsticios, la hora, las estaciones y los equinoccios. Aunque desde Heródoto podemos suponer que se trata más bien de una importación babilónica que se introdujo en Grecia y utilizó ciertamente de manera adecuada. Él la describe así: los griegos adquirieron de los babilonios el conocimiento de la esfera celeste, del gnomón y de las 12 partes del día. Heródoto 109. En la edición de Bernabé, este aparato consistía, entre comillas, una varilla con un tablero de mediciones que permitía marcar la dirección y la altura del Sol, mientras que en el texto de Kirk, toda la bibliografía referenciada al final del video y en la descripción lo describen como una escuadra o una vara vertical cuya sombra señala la dirección y la altura del Sol. En todo caso, por lo que es más reconocido Anaximandro es por fórmulas el apeiron como arjé o primer principio. Sobre esto en concreto trata esta clase. Veamos un poco el apeiron como arjé y una primera aproximación a esto. Los milesios y en general los presocráticos, como hemos visto, se hicieron la pregunta por el arjé o primer principio. Para Anaximandro fue el apeiron. En un primer testimonio de Simplicio y Teofrasto se dice que, comillas,
Anaximandro llamó al arjé y elemento de las cosas existentes lo ilimitado, siendo el primero en atribuir este nombre al arjé. Dice que no es ni agua ni ningún otro de los así llamados elementos, sino una sustancia diferente que es ilimitada, de la cual nacen todos los cielos y los mundos que hay en ellos. Las cosas perecen en aquellas de las que han recibido su ser como es debido, pues mutuamente se dan justa retribución por su injusticia según el decreto del tiempo. Cierro comillas. Anaximandro fue el primero en usar el término de apeiron, que inicialmente podemos traducir como infinito, ilimitado o indeterminado. Esto supone que con Anaximandro la teoría de la naturaleza da un paso gigante hacia la noción de lo no perceptible, como cita Guthrie, página 84. Esto implica el rechazo de la idea de que el agua, el aire o cualquier masa visible elemental en el mundo, para la época obviamente, pudiese haber servido como base y sustento de todas las demás cosas restantes. A diferencia de su maestro Tales, Anaximandro propuso el apeiron, que viene del griego a, que es una connotación privativa o negación que indica la ausencia de algo, y peras, que significa límite, confín o aquello que sea ilimitado. Para Anaximandro, la matriz original del universo tiene que ser algo más primitivo y último, no algo tan inmediato como los elementos. Pero el apeiron trae un problema, que es el problema de cómo van surgiendo los contrarios. Guthrie nos dice que la suposición de una realidad imperceptible detrás de lo perceptible para quien busca la unidad detrás de la multiplicidad de los fenómenos era algo razonable en límites y en líneas generales. Pero además era una respuesta al problema que se conoce como la noción de los contrarios primarios en filosofía. Pero, ¿qué es esto? En el mundo griego existía cierta concepción de los cuatro elementos: la tierra, el agua, el aire y el fuego, como una expresión de que el mundo se encontraba en una especie de conflicto permanente entre los opuestos: el calor como opuesto del frío, la humedad de la sequedad, etc. De allí tomaban los filósofos muchas veces su arjé. Recordemos, por ejemplo, que con Tales de Mileto era el agua o lo húmedo. Aún en tiempos de Anaximandro, estos opuestos eran considerados como cosas y no tanto como cualidades. Por ejemplo, lo caliente no era propiedad o adjetivo de algo que en efecto estaba caliente, sino que era una cosa sustantiva y ya. Eventualmente esto cambiaría cuando Platón y Aristóteles introdujeron las ideas de sustancia y atributo. Pero no nos alejemos de los contrarios y de cómo reflexiona Anaximandro sobre el tema. El conflicto entre estos es un hecho que se evidencia de manera fácil en la naturaleza. El agua, por ejemplo, apaga el fuego, o la tierra absorbe el agua. Hay conflicto, hay choque y hay negación. Eso es precisamente lo que le molestaba a Anaximandro en la propuesta de Tales. Si el agua, en efecto, fuera el arjé, no se podría explicar el surgimiento y sobre todo la permanencia de las demás cosas. Recordemos que el arjé supone ese primer principio por el cual las cosas empezaron a existir y continúan existiendo. Pensemos esta cita de la física de Aristóteles en la que se alude indirectamente a Anaximandro y a esta formulación. Física 204b. Hay algunos que suponen lo infinito en el primer sentido, como algo que exista aparte de los elementos y de lo cual estos se han generado, que no es para ellos ni aire ni agua, y hacen a esto a fin de que los elementos no se puedan ser destruidos por un elemento que sea infinito, porque estos elementos tienen contrariedades entre sí. Por ejemplo, el aire es frío, el agua es húmeda, el fuego es caliente. Y si uno de ellos fuera infinito, los otros habrían sido ya destruidos. Afirman entonces que hay algo distinto de lo cual provienen. Ahora, mirando esta cita, hay una distinción que Guthrie refiere oportunamente, y es que había una creencia común en los griegos, que veremos a fondo en la clase de Anaxímenes, en la que se dice que el calor ardiente de la circunferencia del universo, o sea, el Sol, no solo evaporaba la humedad de la tierra y el mar, convirtiéndola en aire, sino que se hacía incandescente y transformaba en fuego. En este sentido, el fuego en alguna medida puede ser creado a partir del agua, pero solo por la existencia simultánea de ambos en una especie de equilibrio que siempre se compensa. Dicho de otra manera, nos explica el origen primario
porque si al inicio solo hay agua, no coexistente con el fuego, no puede nunca crear fuego y así con los demás opuestos. Por eso se precisaría de otra sustancia. Es por lo anterior que a ese fragmento que conservamos y que dice las cosas perecen en aquellas otras de las cuales han recibido su ser según la necesidad, no pueden hacer referencia a la generación primaria de los contrarios a partir del apeiron, ni a su reabsorción final, sino sólo a sus transformaciones mutuas en el orden presente, o sea, cuando ya habían sido creados. Anaximandro entiende que hay una tendencia natural de cada elemento a destruir su contrario, a cambiar y mutar en sus relaciones. Pero en el mundo considerado como un todo, ninguna de las fuerzas contrarias obtiene una victoria completa y final. Siguiendo los planteamientos de Kirk, Raven y Schofield, a la pregunta ¿por qué lo indefinido y no una sustancia primaria en específica?, encontramos que formular el apeiron es cuanto menos lógico si se pretende no negar los opuestos y permitir el cambio y la generación. Todo lo anterior desemboca en la pregunta por el surgimiento del mundo que interesaba a Anaximandro. Si el mundo surge de una sustancia única, llámese como se llame, ésta debe existir en una cantidad tal para crear todo el mundo y probablemente más. Por ello es el punto pensar qué quería decir con el término apeiron, pues si bien este significaba, primero, infinito en extensión, o significaba infinito en la cantidad infinita y suficiente y amplia para servir de fuente, o dos, un depósito del cual ha surgido todo lo existente. Entonces, pensemos qué significa eso del apeiron. Para los griegos no había un término como el que nosotros utilizamos de materia, sino más bien el de la naturaleza, o la physis, concepto que adquiere especial relevancia en la ciencia jonia y en su nueva concepción del mundo. La physis podría equivaler tanto al proceso y constitución real de todas las cosas, como a la forma desarrollada de las mismas. Esto, como vimos, le interesó a los milesios, a tal punto que no es sólo que todo esté compuesto de una sustancia material única, sino que todo lo que existe no procede de la eternidad, sino que más bien se originó en algún momento, determinado en una forma radicalmente más sencilla. A este estado inicial o arjé, Anaximandro lo llamó lo ilimitado, y al proceso en que surgió el orden cósmico a partir de él, lo describió como un separarse de. Aristóteles nos dice que el término podría referir en el contexto griego a varios aspectos. Veamos cómo nos puede ilustrar el maestro griego. Primero, podría referir a un aspecto temporal. En este caso, el apeiron se relacionaba a una infinitud temporal, cosa familiar a los griegos desde la más remota antigüedad. Esto armoniza también con la doble connotación del arjé como faceta de estado original de las cosas y como base permanente de su ser. Pero además también podría referir a un sin límites, perata o peras, como vimos antes, externos. Aristóteles, si algo tiene para Aristóteles, si algo tiene un límite externo es porque tropieza con otra cosa. Más allá de su límite habría otra cosa que no es el mismo, esa misma sustancia. Por su parte, un cuerpo que es ilimitado se extendería infinita o al menos indefinidamente, de ahí el problema con la traducción. Él pudo ciertamente representar el apeiron como una masa que rodea todo nuestro mundo, o, como dice Comfort, como una vasta esfera. Y es que entre estas acepciones está la de pensar el apeiron como una especie de anillo. Esta idea circular le permitía intuir que el proceso de perecer no significa necesariamente desaparecer en la nada, sino cambiar. Entre el ser y el perecer hay un proceso circular que supone dejar de pensar en una fuente constante de materia primaria que todo el tiempo esté surtiendo a todo lo que existe y eventualmente habría de existir. Una tercera connotación es el sin límites, peratas, internos. Esto nos indica que ninguna línea podría ser trazada entre parte y parte dentro del todo. Esto nos permite, según Guthrie, aproximarnos a la noción de la indeterminación.
Un cuerpo de estas características podría formarse por diferentes clases de materia, unidas en una sola masa indiferenciada. Si la Tierra, el mar y el cielo estuvieran fundidos en una masa pesada, derretida y uniforme en el mundo, podría ser descrito como una masa indefinida o ilimitada. Estos criterios también los trabaja Bernabé, para quien el sentido originario del término en griego era para referir a aquellas realidades como el mar, cuyos límites se hallaban más allá de lo que se quiere o se puede determinar con precisión. Podría ser este sentido o un sentido de límite temporal o de límite espacial. En todo caso, es un vocablo difícil, carente de una identificación positiva. De todos estos sentidos, el término apeiron nos interesa pensar cuál era el que Anaximandro tenía presente. Podríamos intuir que todos estos son criterios de utilidad, pero recordemos que Anaximandro tenía esa pelea con la formulación del agua por parte de Tales y el origen de los contrarios que tanto le conflictuaba. Es por ello que la tercera forma, o sea, la de una indeterminación interna, era la que le ayudaba a responder su afán. Una sustancia que contuviera todas, pero que a la vez fuera diferente de ellas, era una respuesta al problema que tenía y quería resolver. Va, ya, tenemos el apeiron. ¿Ahora qué? Esta es la pregunta para entender cómo se origina el cosmos, la vida animal y el hombre a partir de todo lo que se generó inicialmente. Recordemos que de ese estado primigenio decíamos que Anaximandro consideraba que se daba un proceso catalogado como un separarse de. Este proceso es causado por un movimiento eterno concomitante al apeiron. Esto ocurre, como reconoce Bernabé en el escrito a sus fragmentos, porque el término apeiron o lo indefinido tenía un carácter de divino y por ello estaba dotado de una capacidad de movimiento, de moverse y de moverse a voluntad, de modo que posee la facultad de propiciar los cambios de las cosas. La tradición, que se remonta a Eusebio y Teofrastro, dice que él dice, Anaximandro, que el nacimiento de este cosmos, un germen de calor y frío, se separó de la sustancia eterna y de él surgió una esfera de llamas en torno al vapor que rodea la Tierra y de él surgió una esfera de llamas en torno al vapor que rodea la Tierra, ciñéndolo como una corteza ciñe al árbol. Cuando aquella se rasgó y se separó en varios anillos, se originaron el Sol, la Luna y las estrellas. El término que traduce el griego es germen, que sería algo como creador, fértil y capaz de engendrar muy del orden de la vida animal y vegetal, tipo un huevo o una semilla. Por ello Baldry sostenía que era una cosmogonía que guardaba cierta analogía con concepciones primitivas del desarrollo de los animales y que tiene su relación con algunas cosmogonías míticas como las órficas. Respecto al otro término griego conflictuado, que se traduce como corteza, tiene ese significado de piel o membrana que se forma alrededor de un organismo en crecimiento. Podría pensarse como una piel externa del mundo embrionario, creciente, que lo separaba de lo ilimitado. Con esto de la semilla, el huevo y la membrana podemos ver que el tema del arjé y la cosmogonía de Anaximandro estaba siempre en movimiento. El movimiento era algo constante. Persistía la creencia de que el arjé era algo eternamente vivo, como vimos en la clase de Tales con el ilozoísmo. Los milesios no conciben la idea de causalidad así de fácil o natural como nosotros lo hacemos, sino que le asignaban el carácter de vida al mundo y a la materia. Guthrie dice: dado que para los griegos la verdadera noción de vida implicaba un movimiento autocausado, no había que concebir una causa externa alguna ni siquiera planteárselo. Él rechazó las cosmogonías antropomórficas de acoplamientos sexuales, pero consideraba todavía como algo racional que la matriz del mundo estuviera dotada de vida. Ese núcleo fértil se separa de lo ilimitado y se vuelve una esfera de fuego, la cual tiene tanto una masa fría como húmeda. Es la primera fase de separación de los contrarios.
lo caliente y seco contra lo frío y lo húmedo, separados por una especie de niebla oscura. De este choque terminan surgiendo la tierra y el mar, dentro de la cosmogonía de Anaximandro. Para los milesios, una vez comenzada esta separación de contrarios y opuestos, el resto se desarrollaba como un ejercicio natural de sus poderes y se iban criando el resto de los cuerpos celestes y las cosas que existían. Recordemos como ese choque de mutuas injusticias. Estos cuerpos celestes, según la cosmogonía de Anaximandro, surgían cuando esa membrana ígnea y esférica que envolvía el mundo se partía por la presión de esa niebla y lucha y daba lugar a círculos separados que se rodearán de densa niebla. Anaximandro se la jugó también por la astronomía. Pensó temas como el tamaño del Sol, que afirmaba que cuanto menos era igual al de la Tierra, y que pensó en solsticios y eclipses, el orden de los cielos, y pensó la forma y posición de la Tierra. Pensemos esto, Anaximandro ya intuía que la Tierra no era plana, sino que en el peor de los casos podría ser convexa si no es que redonda, y tiene mucho que ver con la forma de un anillo, o al menos como algo así como el agujero en el centro, porque es claro que el reconocimiento de la esfericidad de la Tierra no podía demorarse por mucho tiempo, pero no apareció por primera vez en la tradición milesia. Segundo, Anaximandro pensó que la Tierra flotaba libremente en el espacio sin nada que la mantenga estacionaria y fija. Esto es lo más importante porque se separa y rompe con la idea de que la Tierra necesitaba un soporte, llámese agua, llámese una deidad sosteniéndola o como se quiera llamar. Finalmente, sobre el punto de la cosmogonía, decir que a Anaximandro le interesó más el origen y el principio antes que el fin del universo. Una frase suya que tenemos podría confundirnos sobre este punto, y es aquella que dice: las cosas perecen en aquellas otras de las que han recibido su ser. Esta frase habla más del cambio y las transformaciones de los elementos antes que significar la destrucción del mundo. Ahora, para cerrar esta clase, vamos a hablar un poco de la explicación del origen de la vida animal y humana que nos trae este filósofo milesio. La aparición de la vida para Anaximandro no es más que una coherente continuación del proceso de separación y acción entre contrarios. Sin embargo, le da un especial papel al origen de la vida a partir del agua y de lo húmedo en relación con el calor del sol. Incluso algunas referencias a él señalan esa relación del origen del hombre con los peces y la vida marina. Esto podría pensarse como una intuición inicial de la evolución darwiniana, pero también tiene unas serias connotaciones míticas y religiosas, particularmente relacionadas con Poseidón. Por ejemplo, Guthrie afirma que la teoría de Anaximandro parece haber consistido en que el embrión humano se originó dentro de los cuerpos de los seres primitivos semejantes a los peces, para después emerger como hombres plenamente formados. Ahora, hay un tema más en torno al pensamiento de Anaximandro, y es aquel problema sobre los mundos innumerables que vamos a decir que Anaximandro nos presenta como un tema complicado en torno a esta postura, pues, como señala Guthrie, es un problema que va de la mano con los referentes de la lengua griega y la traducción. El debate es si cuando Anaximandro propone los mundos innumerables, habla o bien de una sucesión de mundos singulares que se siguen los unos a los otros en el tiempo, como creen Seller, Cornford y Guthrie, o más como una innumerable multitud de mundos coexistentes en el vasto cuerpo del Apeiron, como lo creía Burnett. Acogiendo la primera tesis, se sigue, como afirma Guthrie, que su Apeiron no es un espacio vacío, sino cuerpo, y más todavía un cuerpo que es vivo y es divino. Esta última circunstancia apoya aún más la suposición de que no lo imaginó estrictamente infinito en su extensión. Ahora, tomando la edición que está citada al final del video, vamos a ver un poco de los fragmentos y de los testimonios que tenemos acá, tomado de la DLC Krantz principalmente. Algún día en este canal haremos un breve
video, un short explicando cómo se toman los fragmentos presocráticos, los de Platón, Aristóteles y por qué se enumeran de determinadas maneras según las ediciones más o menos del siglo pasado, para entender un poco más cómo se citan estos. En todo caso, diremos que fragmentos que tenemos hoy para poder hablar de Anaximandro son: el principio de los seres es indefinido y las cosas perecen en lo mismo que les dio el ser según la necesidad, y es que se dan mutuamente justa retribución por su injusticia según la disposición del tiempo. Esta frase en la traducción de Giovanni Reale se dice: pagan la culpa unas a otras y la reparación de la injusticia según el ordenamiento del tiempo. Otra expresión: es eterno y nunca envejece, lo indefinido. Es inmortal e indestructible, lo indefinido. Tubo de torbellino, semejante a una columna de piedra, es la tierra, que lo abarca todo y todo lo gobierna, lo indefinido. Son estas algunas de las máximas que podemos referir sobre el pensamiento de Anaximandro, como siempre recordando que hay un problema serio en torno a las fuentes. Decir un poco que Anaximandro constituye ese segundo escalón en la escuela de Mileto. Antes que él estaba Tales, eventualmente vendrá Anaximandro y ya Anaxímenes como un tercer cierre de ese concepto tan importante que habla el filósofo español Gustavo Bueno sobre la noción de escuela, que es muy importante en los filósofos antiguos. Por ejemplo, los estoicos, los cínicos, la escuela de Milesio, los filósofos presocráticos ordenados por escuelas, es algo que era bastante común y que nos permite un poco ordenar no solo las personas, sino el pensamiento que ellos defendieran. Decir finalmente que acá pueden ver las referencias y la entrada en el blog para acudir más específicamente a cada una de ellas. Son textos que se encuentran a disposición con solo googlearlos en PDF, la mayoría están en español. Una que otra entrada que habremos utilizado en la biblioteca Stanford de Filosofía, algunos artículos que hemos encontrado en inglés, pero mayormente intentaremos utilizar en las clases textos en la lengua que nosotros manejamos más fácilmente, que es el español. En todo caso, muchas gracias por acompañar este video, espero que se sigan interesando en el contenido que estamos creando, que se suscriban al canal y que sigan tomando nota y dejando comentarios en la serie de filósofos presocráticos, en el curso de lógica y en todo lo que iremos creando en el canal. Muchas gracias y nos vemos en el video de Anaxímenes.